y dice así: ese día al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Dormía. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, le preguntó a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Hoy titulé este mensaje Tormenta Perfecta. ¿Saben que este término es muy usado por los marineros o los navegantes? Yo no sé cuántos son acá marines, cuántos son marineros, pero hace referencia o describe una tempestad en el mar de la cual es muy difícil salir, es muy difícil escapar. Y son condiciones que combinan varios factores climáticos, atmosféricos: vientos huracanados, lluvias, un fuerte oleaje, grandes olas, nubosidad, y que crean una tormenta de la cual es muy difícil escapar. Pero ¿por qué es perfecta? ¿Por qué utilizan el término tormenta perfecta? Porque este tipo de tormentas saca a relucir la destreza, la habilidad y el coraje de cada marinero, de cada navegante en el mar. Los mejores marineros no se forman en las aguas o en los mares tranquilos, se forman en las peores tormentas. Ahora bien, en nuestro ámbito o en nuestro entorno, llevando quizá de pronto esto al plano de la fe, podríamos decir que una tormenta perfecta es esa circunstancia o adversidad que saca a relucir nuestra confianza en Dios. Es perfecta porque nos hace darnos cuenta quién es Dios en nuestra vida, qué tanto confiamos en Él. Es esa situación que pone a prueba nuestra fe, nuestra firmeza, nuestra confianza, qué tan firme estamos, qué tan fuerte estamos en la fe. Es perfecta porque en vez de alejarnos de Dios, nos acerca más a Él. Me permite conectarme más con Él. Me lleva a depender más de Él, a confiar más de Él. Amados, una tormenta es perfecta cuando nos lleva a descubrir la soberanía de Dios. Yo no sé si conocen este término, pero ¿de qué habla la soberanía de Dios? Cuando decimos que Dios es un Dios soberano, amado, es que Dios está al control de toda situación. Independientemente incluso si lo que estamos viviendo es adversidad, aún en medio de la adversidad, Dios está al control.
Los discípulos acá estaban viviendo una tormenta, pero ¿saben algo? Dios estaba al control de esa tormenta. Entonces, una tormenta perfecta es aquella que nos lleva a descubrir la soberanía de Dios. ¿Y cómo es esto? Cuando llegamos a comprender que aún en medio de la adversidad Dios está allí. Dios está al control. Por eso es perfecta. Que en medio de la adversidad yo me lleno de paz. Yo estoy confiado de que Dios tiene el control y por eso tengo paz. Por eso es perfecta. Que allí en medio de lo que estoy viviendo yo puedo exclamar, yo puedo proclamar: Señor, tú eres mi paz. Señor, tú eres mi fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio. Por eso es perfecta. ¿Saben? Marcos 4, el pasaje que acabamos de leer, nos habla de una tormenta física, natural. Pero sabemos que hay tormentas que se originan en otro plano en nuestra vida, que igual forma traen ansiedad, preocupación, temor, miedo, que provocan toda esta serie de cosas. Amados, y yo no sé qué tormenta, qué situación, qué adversidad hoy tú puedas estar viviendo, pero qué tal si hacemos que esa tormenta sea perfecta. ¿Qué tal si hacemos que en vez de desanimarnos, de argumentarnos, de que esa circunstancia, adversidad nos derribe, más bien nos acerque más a Dios? Más bien nos lleve a depender más de Él. Más bien fortalezca nuestra fe, nuestra confianza en Él. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Volviendo acá al texto de Marcos 4, los discípulos en este punto ya tenían tiempo caminando con Jesús, viendo todas las cosas que Él hacía, todos los milagros, recibiendo cada palabra, cada enseñanza, reconociéndole a Él como su Mesías, como su Salvador. Pero vemos que en esta situación particular, vemos que en este momento ellos se preguntaban: ¿quién es este? Tenían toda una vida caminando con Él. Bueno, toda una vida no. Tenían toda una vida esperándole, pero ya tenían mucho tiempo caminando con Él, conociéndole. Lo veían como su Mesías, como su Salvador. Pero se levanta esta situación, esta circunstancia en su vida y se preguntan: ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Amado, y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es Jesús en tu vida? En medio de eso que estás viviendo, en medio de esa situación, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Con qué ojos lo estás viendo? En medio de esa tormenta que estás atravesando, ¿quién es Jesús en tu vida? ¿Qué representa Jesús en tu vida? Y es algo contradictorio, pero los discípulos veían acá a Jesús como su Salvador. Pero en medio de la tormenta se preguntaban: ¿quién es este? Algo que podemos ver acá y que usualmente nos pasa a nosotros como creyentes, que incluso como creyente caemos en este mismo plano, es que los discípulos, aunque andaban con Jesús, lo subestimaban. No comprendían que su poder y autoridad aplicaba también para esa situación o esa circunstancia que ellos estaban viviendo. Amados, Jesús ha estado con nosotros toda nuestra vida. Y al igual que los discípulos, vivimos muchas veces subestimando su poder en las diferentes circunstancias o tormentas que se nos presentan. Y quiero decirte, amado, que Jesús no solamente tiene el poder para librarte de tus pecados, para salvarte de tus pecados, sino que también tiene la autoridad para traer calma y orden a las diferentes crisis que se nos presentan en nuestra vida. Amén.
Es curioso ver a los discípulos primeramente y me da un poco de risa, ¿no? Pero primeramente yo veo acá a los discípulos espantados por la tormenta que se levantó. Pero luego resulta que los veo espantados de miedo por Jesús. Primero ellos ven la tormenta que se levanta y quedaron atemorizados porque era algo de lo cual ellos no podían escapar por sus propias fuerzas. Era algo que se escapaba de sus manos. Ellos se sentían como hormigas frente a esa tormenta. Pero vemos que después Jesús se levanta con autoridad y con poder y trae calma a esa tormenta. Se le pone por encima de esa tormenta. Entonces ellos empiezan a ver a Jesús como un gigante mucho más grande que la tormenta. Entonces quedan espantados, quedan atemorizados, quedan perplejos por esa autoridad y ese poder que vieron en Jesús. Y estaban tan asombrados por esto que se preguntaban a unos a otros: wow, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y yo veo acá algo. Los discípulos en este momento empezaron a comprender que Jesús no es solo su maestro y su Mesías, sino también el Señor del clima, de cualquier problema personal, de cualquier circunstancia en su vida. Esta tormenta permitió que los discípulos conocieran la soberanía de Dios. Amado, y quiero decirte, cada tormenta que vivimos, en cada tormenta debemos aprender a ver y a conocer más de la soberanía del Señor. Cada tormenta viene para enseñarnos más de la soberanía de Dios. Cuando comprendemos bien quién es Jesús, cuando lo conocemos verdaderamente, entendemos que Él calma las tormentas de la naturaleza, pero que también calma la tormenta de un corazón atribulado. Amén. Porque eso es parte de su soberanía. Volvamos a la pregunta que Jesús le hace a sus discípulos. Que los discípulos se hacen entre sí sobre Jesús. ¿Quién es este? Esta pregunta muestra que los discípulos no conocían a Jesús. Que en realidad, aunque caminaban con Él, no conocían a Jesús. Porque desconocían de lo que Él era capaz de hacer. Y quiero decirte algo. Cuando entendemos lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida, es cuando en realidad viene ese conocimiento de Él. No sé si me entienden lo que quiero decirles. Podemos decir que conocemos a Dios cuando entendemos de lo que Él es capaz de hacer. Señor, por ejemplo, tú eres mi Jehová Rafa. Tú eres el Dios que me sana. Yo lo digo porque estoy convencido de que Él puede obrar un milagro de sanidad en mi vida. Cuando yo digo, Señor, tú eres mi Dios todopoderoso, mi Dios de milagros, lo digo porque estoy convencido, tengo la seguridad de que Él es ese Dios todopoderoso, que da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si fuesen, Dios de milagro, que puede obrar un milagro sobrenatural en mi vida. Cuando yo conozco de qué es capaz Dios de hacer, puedo decir que lo conozco. Quiero decirles algo, acá los discípulos no conocían a Jesús. Cuando ellos se dan cuenta que es capaz de hacer Jesús y empiezan a creer en Él, como ese Dios encarnado, es que ellos empiezan en ese momento a conocer a Jesús como su Dios. ¿Están conmigo? ¿Me entienden acá? Entonces, amados, ¿qué domina mi corazón?
en los momentos de turbulencias o en los momentos de tormentas? ¿El miedo o la paz? Eso depende de qué tanto yo conozca a Jesús en ese momento. De qué tanto yo conozca a Dios. ¿Qué es eso que Él puede llegar a ser? Si yo estoy seguro que Dios es ese Dios todopoderoso, sobrenatural, soberano, que está al control de todo, en mi corazón debe haber paz. Pero si yo dudo del poder de Dios, si yo veo que esa tormenta está fuera de la soberanía de Dios, del poder de Dios, ¿qué voy a sentir? Miedo. ¿Qué voy a sentir? Angustia. ¿Y qué es esto según lo que dices Hebreo 11:1? Esto es fe. Esto no es más que fe. ¿Qué dice Hebreo 11:1? Fe es la certeza de lo que se espera. Yo estoy seguro de lo que voy a recibir de Dios. Yo estoy seguro de lo que Dios es capaz de hacer. Yo estoy seguro que Dios está al control de todo. Es la convicción de lo que no se ve. Aunque mi mirada está viendo una tormenta, aunque mis ojos están viendo una tormenta, yo sé que Dios está al control de todo. Eso es fe. La versión de este mismo pasaje en Lucas me gusta mucho. Vamos allí, o lo anota, Lucas 8, versículo 25. Cuando Jesús vio atemorizado a sus discípulos, le preguntó, me gusta mucho esta versión, miren lo que dice. Él le pregunta a los discípulos, cuando lo ve todo angustiado, temerosos. Acá, en Marco hace la siguiente pregunta, ¿todavía no tienen fe? Pero miren cómo lo enfoca Lucas. Lucas pregunta, ¿dónde quedó su fe? En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ¿qué pasó con la fe que tenían? ¿Dónde quedó? ¿A dónde se fue? ¿Cuántos hoy pueden decir que tienen fe? Levanten allí sus manos. Amado, pero ¿dónde queda la fe? ¿Dónde queda esa fe en medio de la tormenta? La tormenta es perfecta cuando nos lleva a aferrarnos a Jesús. La tormenta es perfecta cuando tenemos esa seguridad que si hay alguien que puede hacer algo, ese es Jesús. Y no hay nada ni nadie que me saque de mi cabeza, que quite esa esperanza de mi corazón de que Jesús hará algo y que está al control de todo. Amén. Esa es la tormenta perfecta. La tormenta, amado, viene a demostrar qué tan firme estamos en nuestra fe. ¿Qué tan firme estamos sosteniendo el escudo de la fe? Miren lo que dice en Efesios 6, 16. Tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Qué dice? Tomen el escudo de la fe, o sea, sostengan el escudo de la fe. A muchos nos sucede como los discípulos. Se levanta una tormenta y en vez de mantenernos firmes con ese escudo de la fe, lo que hacemos es que lo soltamos y lo ponemos a un lado. Y miren la comparación acá que hace el apóstol. Él compara la fe como un escudo. ¿Y en qué consiste un escudo? ¿Qué hace un escudo? De algo nos protege. Es una forma de protegernos de algo. ¿Qué pasa si dejamos y soltamos ese escudo? Quedamos vulnerables, quedamos indefensos. Las tormentas son trágicas cuando dejamos a un lado el escudo de la fe. Allí las tormentas se vuelven trágicas en nuestra vida.
cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de creer, cuando permitimos la duda, allí se pierde todo. Allí se pierde la paz, se pierde la tranquilidad. Allí viene la angustia, viene la ansiedad. Allí todo se vuelve trágico. Amados, Dios no solo es Dios de mi vida, sino también de mi entorno, sino de toda situación que vivo, de toda situación que se me presenta, de cada tormenta que se levanta. Debemos aprender a confiar que Dios, amado, está al control de todo y aprender a descansar aún en medio de la tormenta que estamos viviendo. ¿Qué me da a mí esa confianza y firmeza en medio de la tormenta? Quiero compartir contigo 3 cosas muy rápido. Me gustaría que pudieras tomar apuntes de estos 3 puntos. Que quizá de pronto, en medio de la semana, cuando se levante alguna situación, tú puedas repasar cada uno de estos puntos que voy a compartirte. Pero ¿qué nos da esa firmeza y esa confianza en el Señor? De que Él está al control de todo. Y lo primero que yo veo acá es la firmeza en la palabra de Dios. La firmeza, estar firme en la palabra del Señor. ¿Qué dice Mateo 7? Jesús dice que el que escucha sus palabras, dice, le compararé a un hombre sabio o prudente que edificó su casa, ¿dónde? Sobre la roca. Y miren lo que dice, y vinieron los ríos, se levantaron los vientos y la tormenta chocó con ímpetu, pero la casa de ese hombre no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. ¿Qué hace la palabra aplicada en nuestra vida? Nos da firmeza, nos da solidez, viene a fortalecer nuestra fe. Y miren algo acá, si nos miramos a través de las Escrituras y alcanzamos ese convencimiento de que estamos caminando a través de la palabra, de que estamos dirigiendo nuestra vida a través de la palabra, amados, ninguna circunstancia, ningún poder de esa circunstancia debería ser más fuerte que la paz que me da el saber que yo estoy en conformidad con lo que dice la palabra. ¿Por qué? Si hay algo que se levanta en mi vida, yo sé que no es por una decisión que yo haya tomado. Yo sé que no es como consecuencia de algo. Yo sé que no es que le di lugar al enemigo, sino que es un desierto, una tempestad, que es una prueba que estoy viviendo, porque incluso la palabra lo dice. ¿Acaso la palabra no dice que aunque pases por las aguas, que dice, no te ahogarás, confía? Vamos a pasar por aguas, por mares. ¿Qué dice la palabra? Aunque pases por el fuego, dice, no temas, porque no te quemarás, porque yo estoy contigo. Pero van a haber circunstancias, momentos de fuegos en nuestra vida. ¿Qué dice la palabra? En el mundo vivirán aflicciones, pero dice, no temas, yo he vencido al mundo, nos dice Jesús. Entonces van a haber momentos, pero cuando yo estoy firme en la palabra, cuando yo sé, Señor, ya va, pero yo estoy caminando en tu palabra, yo estoy caminando en tu voluntad, eso debería traer paz a mi vida, aún en medio de lo que estoy viviendo. Pero ¿qué tanta palabra estamos aplicando a nuestra vida? Aquí la pregunta no es ¿qué tanta palabra sé? ¿Qué tanta palabra tengo acá en mi memoria? Sino ¿qué tanta palabra estoy aplicando? Porque es esa palabra lo que traerá firmeza a mi vida. Saber que estoy viviendo conforme a la palabra me llevará a estar seguro que estoy bajo la voluntad de Dios.
Y si estoy bajo la voluntad de Dios, debo tener paz de que Él está al control de todo. Amén. ¿Cuántos están seguros de que están caminando en la voluntad de Dios? Amado, si estás caminando en la voluntad de Dios, si estás bajo la voluntad de Dios, ten paz. Ten paz de que en medio de la voluntad, aun cuando veas adversidad, Dios tiene el control de todo. ¿Qué trae esa firmeza? ¿Qué trae esa confianza en el Señor? Estar firme en la palabra. Lo segundo que yo veo acá, amados, entender que Jesús siempre está junto a mí. Quiero hacerte una pregunta. En medio de esa situación que estás viviendo, atravesando, ¿tú tienes la seguridad de que Jesús está a tu lado? ¿Tienes la seguridad de que Jesús te acompaña? Esa seguridad es lo que traerá paz y confianza en medio de la tormenta. Esa seguridad es lo que me da a mí la autoridad para no dejar que las circunstancias se enseñoreen de mí. Amado, está bien. Van a haber momentos en nuestra vida que van a traer temor, van a traer miedo, van a traer angustia, van a traer ansiedad. Incluso médicamente está demostrado que esto es una reacción normal del cuerpo. Ante una situación de peligro, ante una noticia inesperada, el cuerpo reacciona con temor, con miedo, con ansiedad, con angustia. Pero ¿por qué permitir la idea de que Dios nos abandona? ¿Por qué permitir la idea de que Dios nos da la espalda? ¿Por qué permitir la idea, aceptar el pensamiento de que estamos solos? Esto fue lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Ok, yo entiendo que tengan miedo por la tormenta, pero ¿cómo van a pensar? ¿Por qué van a permitir la idea de que yo lo he abandonado? De que yo voy a permitir que algo les suceda. De que yo les he dado la espalda. Recordemos lo que los discípulos se preguntaban cuando fueron a despertar a Jesús. ¿Qué fue lo que le dijeron? Jesús, despierta. ¿Acaso no te importa que nos ahoguemos? ¿Vas a dejar que nos ahoguemos? Esta era la reflexión que Jesús estaba trayendo a sus discípulos y que también trae a nosotros. Está bien que en algunos momentos sintamos miedo y temor, pero ¿por qué vamos a aceptar ese sentimiento de soledad? ¿Por qué vamos a permitir ese sentimiento de orfandad? De que estamos solos, de que Dios nos abandonó, de que Dios nada va a hacer, que mis situaciones no le importan al Señor. ¿Por qué vamos a permitir eso? Y siento de parte de Dios extenderle esta pregunta a muchos de los que están acá. ¿Por qué has aceptado la idea de que estás solo, de que te ha abandonado? Hoy Dios les pregunta a muchos, ¿dónde quedó tu fe? ¿Por qué piensas que te he dado la espalda? ¿Por qué piensas que estás solo en medio de esa tormenta que estás viviendo? ¿Por qué te permites esa idea? ¿Por qué permites la duda en tu vida? ¿Por qué dejaste de creer? Amado, debemos aprender a mantener nuestra mirada en Jesús. En todo momento, en toda circunstancia, mantener nuestra mirada en Jesús. Y quiero recordarte algo. Aunque el agua se haya metido en nuestra barca, amado, Jesús está en la barca. Aunque la tormenta parezca ahogarnos, amados, Jesús sigue en la barca. Aunque parezca que no hay esperanzas, Jesús sigue en la barca. Amén. Y quiero decirte, puedes estar tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque aún los vientos y los mares
le obedecen a Jesús. La palabra dice, dale un fuerte aplauso al Señor. La palabra dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Puedes estar tranquilo, podemos estar tranquilos, porque aún los vientos y los mares, las tormentas, se sujetan a Jesús. Amén. Y lo tercero y último que quiero compartir: aunque Jesús duerma, no quiere decir que no está haciendo nada. Aunque Jesús duerma, Él está al control de todo. ¿Qué decía la palabra cuando los discípulos estaban en la barca y se desató esa tormenta? Que Jesús estaba en la popa haciendo ¿qué? ¿Estaba qué? Durmiendo. Pero aunque dormía, Él seguía el control de todo. Aunque veamos que Dios no intervenga en el momento que nosotros queremos, en el momento que nosotros lo deseamos, nosotros lo esperamos, amado, no quiere decir que Él no esté haciendo nada. Él sigue el control de todo. Aunque Dios no haya hecho nada en este momento, no quiere decir que no esté haciendo nada. Él continúa al control de todo. No debo de pensar, amado, que Él nada va a hacer. No debo permitir la duda. Cuando suelto el escudo de la fe, cuando permito la duda, es cuando viene la tormenta de la ansiedad, es cuando viene la tormenta del miedo, es cuando todas estas cosas invaden mi vida. Jesús dormía, pero estaba al control de todo lo que sucedía en la barca. Jesús dormía, amado, pero sus discípulos estaban a salvo. No corrían peligro. Y quiero decirte algo ya para ir terminando, no sé si los salmistas puedan acá acompañarme. Escuchen acá esto. Las puertas cerradas no significan que Dios no esté abriendo un camino para ti. Y quiero darle estas palabras a muchos en el área financiera, en el área sentimental, en el área ministerial. Aunque veas que puertas se han cerrado delante de ti, no quiere decir que Dios no esté abriendo un camino. Él sigue obrando. Él sigue obrando a tu favor. Quiero decirte que la presencia de una batalla no significa la ausencia de Dios en la guerra. Amado, Dios sigue peleando por ti y lo seguirá haciendo hasta el último día de tu vida. Desde el principio ha estado peleando por nosotros y lo seguirá haciendo hasta el último día. Él pelea nuestras batallas. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amado, quiero decirte que las pruebas no significan que estamos fuera del cuidado o de la soberanía de Dios. Dios sigue estando al control de cada situación de nuestra vida. Amén. Amado, que cada tormenta, que cada situación que estamos viviendo sea perfecta. Perfecta para conectarnos más con Dios. Perfecta para acercarnos más a Él. Perfecta para aprender a confiar, a depender más de Él. Yo no sé qué situación estás viviendo. Yo sé que cada uno está allí con su tormenta. Pero haz que esa tormenta sea perfecta. ¿Cómo? Amado, que eso que estás viviendo te acerque más al Señor. Que eso que estás viviendo te lleve a conocer más de Dios, más de la soberanía de Dios. A depender más de Él. A confiar más de Él. A descansar más en Él. Amén. Quiero que te pongas allí en pie para orar.
Yo no sé si te has preguntado lo mismo que los discípulos se preguntaron cuando vieron a Jesús levantarse con autoridad y poder y callar esa tormenta y a esos vientos. ¿Quién es este? ¿Quién es este?, se preguntaban. Amados, Él es Jesús, el Hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Dios de la creación, Dios de los mares, de los vientos, Dios de tu vida. Ese es Jesús. Y que allí, amado, no sé qué situación estés viviendo, qué tormenta hoy puede estar azotando tu vida, puede estar golpeando tu vida, que hoy tú puedas poner tu mirada en el Señor, que hoy tú puedas poner tu mirada en Jesús y tú puedas decirle: Señor, confío en ti. Amados, que en este tiempo, en estos minutos, nuestro conocimiento de Jesús pueda crecer. ¿Y cómo va a crecer? Porque en estos minutos se desarrolla una confianza de que Él está al control de todo, de que en medio de lo que estamos viviendo, creer y estar seguro que Él puede glorificarse, Él puede hacer un milagro, Él puede traer calma a esa tormenta. Yo no sé lo que tú puedas estar viviendo, pero que tú le puedas decir: Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. ¿Qué milagro tú harás? ¿Qué milagro tú harás? Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. En medio de lo que estoy viviendo, pongo mi mirada en ti. Pongo mi confianza en ti. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Amados, y allí mientras tú fortaleces esa confianza en el Señor, todo miedo, todo temor, toda angustia, hoy va a ir desapareciendo de tu vida. En el nombre de aquel que es capaz de traer calma y quietud a toda tormenta. En aquel que tan solo con una palabra es capaz de poner calma a los vientos y a los mares. Que allí tú puedas, con tus ojos cerrados, tener un tiempo de intimidad con el Señor y decirle: Señor, yo creo en ti. En medio de esto que estoy viviendo, yo creo en ti. En medio de esto que yo estoy viviendo, yo pongo mi confianza en ti. Y no permito que nada me quite esa esperanza. No permitiré que nada me robe esa esperanza. Confío en ti, Señor. Y seguiré confiando que tú estás al control, que tú estás por encima de toda tormenta, de toda adversidad, de cada circunstancia de mi vida. Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Y en ti descanso, Señor. En ti descanso. Hoy decido salir de aquí, de este lugar, diferente a como llegué. Hoy decido a regresar en paz a mi casa. Hoy decido a regresar con tranquilidad, confiando de que tú estás al control de todo. En el nombre de Jesús. Levanta allí tus manos. Levanta allí tus manos y adórale. En medio de la tormenta, ¿qué tal si adoramos? ¿Qué tal si adoramos en medio de la adversidad?